¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal otra vez. Primer crochet de pasarela del 2026. Hoy vamos a trabajar con el patrón de puntos del vestido de Ulla Johnson de una colección del 2020 y les voy a enseñar, me voy a centrar en enseñarles a hacer estos volados o volantes integrados y a contratono para que lo puedan aplicar en cualquier proyecto de crochet que estén haciendo o si quieren pueden también lanzarse a hacer el modelo del vestido. Vamos a ponernos manos a la obra. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Hoy voy a trabajar con otro crochet de pasarela muy vistoso, muy bonito, que es este punto. Pero me voy a centrar, hoy lo voy a hacer diferente, les voy a dejar el patrón de puntos para que le puedan hacer una captura y puedan hacer la muestra como esta. Pero me voy a centrar en explicarles cómo hacer la parte de los volantes o volados integrados al tejido. Ven que están totalmente integrados. Les voy a enseñar esto cómo hacerlo para que lo puedan trasladar a cualquier otra labor o cualquier otra prenda y hacer, obviamente, el contratono, que es la parte estrella, digamos, de este diseño, ¿sí? Vamos a ponernos manos a la obra aquí. Bien, voy a explicar rápidamente qué hice hasta aquí. ¿Por qué? Porque estos son unos puntos muy básicos. Los que me están siguiendo aquí por crochet de pasarela, los puntos básicos tipo varetas, cadenas, puntos piñas, lo saben hacer. Si has llegado hasta aquí y no sabes hacer estos puntos, te recomiendo que veas mi lista de reproducción, que es Curso Crochet desde cero, donde aprendemos a hacer cada uno de los puntos con su gráfico, ¿sí? Simplemente les cuento rápidamente lo que hice aquí. Es una base de 21 cadenas. He levantado 3 cadenas y hemos hecho aquí varetas dobles, ¿sí? Aquí he hecho 3 filas porque, bueno, el patrón en el vestido tiene una repetición. Varetas dobles separadas por 2 cadenas, varetas dobles y aquí una separación de 4 cadenas abajo. Hacemos 2, 3 filas, que es el punto, este es el punto básico del vestido en general. Y luego tiene una pequeña variación de puntos también muy sencillas, todo varetas, luego una fila de varetas dobles separadas también por 2 cadenas, 3 varetas dobles cerradas juntas formando una pequeña piña, ¿sí? Para variar un poco, y luego otra vez otra fila de varetas normales, ¿sí? Varetas simples. Y luego los arquitos, que es donde vamos a empezar a tejer nuestro volante estrella, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es levantar, vamos a trabajar con varetas dobles, porque voy a levantar 3 cadenas y una más, y vamos a hacer arcos de 7 varetas separadas por una cadena, ¿sí? 7 varetas dobles separadas por una cadena entre sí, que es donde vamos a montar después el contratono, ¿sí? En este caso yo aquí tengo una medio pequeña, voy a hacer una más, porque estoy llegando al borde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer arcos en el arco de por medio, ¿sí? En este del medio voy a hacer un medio punto, levanto la vareta doble, pero la pico en el siguiente arco, ¿sí? ¿Lo ven bien? Varetas dobles separadas, o sea, este es un arco de varetas dobles, ¿sí? Bien. Voy a hacer 1, 2, 3, tengo 5. Voy a hacer 7. 6. Voy a hacer una última. Cuanto más grande el arco, más grande el volante. Y aquí en el medio pico, es decir, hago como pone aquí, en uno de los arcos cierro con un medio punto y en el otro hago el abanico, ¿sí? Voy a terminar la fila y les muestro cómo se ve. Bien, una vez que he terminado este volante, yo lo que tengo que ver es cómo hacer para integrarlo, porque ahora yo si sigo tejiendo me va a quedar en plano y yo quiero que me quede separado, digamos, independiente del resto del tejido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a seguir tejiendo de este lado, ¿sí? Yo aquí voy a hacer un pequeño medio punto deslizado para finalizar el volante este. Y al girar el tejido, yo no voy a seguir tejiendo por aquí, sino que voy a incrustar este mismo punto, que es el punto principal del motivo, en este caso de este vestido. Voy a levantar 3 cadenas porque voy a hacer varetas dobles y voy a plegar esto
y me voy a concentrar en picar los puntos en esta fila de aquí, ¿sí? Entonces el arco se me va a quedar independiente. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que aquí. Entonces miro, voy a hacer varetas dobles, ¿sí? Separadas por 2 varetas, voy a seguir con este mismo punto. Y voy a ir mirando la referencia de los puntos de abajo, ¿sí? Entonces aquí, por aquí, tengo que picar el otro, ¿ven? Aquí voy siguiendo con este punto, voy tejiendo como si este fuera mi borde. Me olvido de esto que estoy haciendo aquí. Me parece que es la parte fundamental y el punto estrella. Ven, aquí otra vez lo mismo, voy a picar aquí. Es el punto estrella de este modelo, ¿sí? Los volantes, primero que tienen ese contratono tan bonito que hace que todo se vea fantástico, y segundo que tiene este relieve que hace muy rico visualmente el diseño y hace que sea muy, muy interesante. Y aquí lo tenemos. Bien, ahora yo voy a seguir haciendo unas filas de repetición para que se contraste más lo que estoy haciendo, pero la base que les voy a mostrar, o sea, el secreto de esto es tejer continuo. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, si estoy haciendo un vestido, una falda, lo que sea, con esta técnica, lo que voy a hacer es tejer todo primero con este color de hilo. ¿Ven? Yo por aquí atrás puedo seguir subiendo, que es lo que voy a hacer ahora, voy a hacer unas filas más de repetición de este punto, y el volante me queda independiente, pero está integrado en el tejido, es decir, está tejido todo junto, ¿ven? Ahora voy a hacer unas filas más de repetición y les muestro cómo hacemos la última vuelta del contratono aquí en el volante. Bien, yo ya he hecho las otras filas de repetición aquí detrás para que se vea que esto queda totalmente integrado, ¿sí? Y les voy a dar un plus porque estoy de buenas, porque estamos a principio de año. Otra forma de llegar al mismo resultado es tejer toda la parte, digamos, plana de la prenda, y en este caso lo voy a probar aquí, que es donde más o menos se ha hecho, en la parte del tejido solo de varetas. Otra forma, lo voy a hacer con este color de contraste para que se vea mejor. Otra forma es hacerlos independiente, ¿sí? Por ejemplo, me lo invento, ¿sí? Voy haciendo los arcos de cadenas por donde se van a insertar las varetas y luego el contratono, y lo voy haciendo aparte, ¿sí? A mí me gusta hacerlo todo integrado porque me parece que es más rápido, pero si yo hago esto, también obtengo el mismo resultado, ¿sí? Porque además tenemos que cambiar el color. ¿Ven? Si yo clavo en esta parte los mismos arcos, yo aquí en la segunda vuelta puedo hacer también, a ver que lo voy a tejer un poquito más para que se vea, para que se entienda, puedo hacer también los arcos montados independientemente, ¿sí? ¿Ven? O sea, hago exactamente lo mismo, los tejo, pero los he puesto después de hacer mi tejido plano. Quizás así también, si no tienen el patrón, es más fácil de ver. No sé, yo les enseño las dos maneras que hay de hacerlo, porque siempre es bueno saber las dos maneras y luego cada uno elige, ¿ven? Luego cada uno elige la que más le convence, la que es más fácil, ¿sí? Esta es otra forma de poner volantes en 3 dimensiones en un tejido plano, ¿sí? Bueno, ahora voy a destejer esto de aquí y vamos a hacer la parte final, que es la parte del contratono, que es lo que hace que realmente este modelo sea totalmente llamativo, bonito, y al final el punto de aquí no es nada complejo. Nada de lo que estamos haciendo es súper complejo, pero la combinación es lo que hace que se vea muy llamativo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer con el hilo contratono, yo elegí los colores que más se parecían, que tenía yo en casa y que más se parecían al vestido. Vamos a levantar aquí con nuestro crochet y vamos a hacer, en este caso ahora voy a hacer un medio punto. Es muy simple lo que hay que hacer. Espero que puedan verlo con el negro. En el hueco de cada vareta vamos a hacer un medio punto, 3 cadenas
no vamos a hacer un picot, simplemente las 3 cadenas y otro medio punto más, ¿sí? En el siguiente, un medio punto, 3 cadenas y un medio punto más. Un medio punto, 3 cadenas, un medio punto más. Ahora vamos a ver cómo hacemos para llegar a la parte de la unión. 3 cadenas, un medio punto. Aquí, medio punto, ¿sí? Medio punto. Medio punto, 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, 3 cadenas, ahora lo voy a terminar. Y, ¿qué me dicen? ¿Qué opinan? Está exactamente igual que en el de la foto, ¿sí? Bueno, y para cerrar lo que quiero que analicemos un poco este vestido, ¿vale? Que en verdad, bueno, puede ser un vestido o puede ser un jersey y luego una falda, ¿sí? Se le puede agregar este tipo de volantes a cualquier prenda que tengamos, que estemos tejiendo. Incluso se puede hacer volante en el cuello, para que lo vean bien, volantes en las mangas, con este contratono. Es simplemente lo mismo. Esta falda lo que tiene es, de la misma manera que sacamos esta segunda parte, tiene otra capa más de este patrón de puntos, que puede ser cualquier punto. Podemos haber tejido todo con este, que es el más simple, este que tenemos aquí de varetas dobles, que queda muy bonito y que yo lo he usado en muchas prendas porque es muy simple pero muy vistoso. Tiene un faldón aquí, pero en el borde tenemos el mismo sistema de arcos y digamos que la puntilla, por así decirlo, está a contratono. Obviamente esto, si lo hubiéramos hecho del mismo color, todo el mismo color, no se vería de esta manera. O sea, aquí la gracia es, por un lado, el relieve, ¿sí? Y por otro lado, el contratono. Que bueno, es una idea muy bonita para ir haciendo prendas nuevas e ir probando cosas nuevas. Espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y los invito a suscribirse a los que no están todavía en la comunidad, porque vamos a hacer un montón de crochet de pasarela, vamos a aprender los trucos, vamos a aprender formas de tejidos y vamos a hacer mucho crochet vintage que me lo han pedido y que se los debo. Así que vamos a trabajar con la recreación, entrenando el ojo, entrenando las manos y creando piezas increíbles y nuevas. Nos vemos en otro tutorial de crochet. Hasta la próxima.